México es un país con una rica historia y una cultura diversa. Antes de que Estados Unidos adquiriera una gran parte de su territorio durante la Guerra de México contra Estados Unidos en el siglo XX, México tenía un territorio vasto y una posición estratégica clave en el continente americano. En su apogeo, el territorio mexicano incluía gran parte de lo que hoy es Estados Unidos, incluyendo California, Arizona, Nuevo México, Nevada, Utah, Texas y muchos otros territorios. México también extendía su poderío hace unos años en Centroamérica, incluyendo países como Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador y Nicaragua, que eran parte del antiguo imperio mexicano. En el siglo XX, México era un país con una economía en crecimiento que se basaba en gran medida en la agricultura y la minería. México era uno de los principales productores de plata en el mundo y también producía oro, cobre, zinc y plomo. La agricultura también era importante. México producía maíz, frijoles, algodón, tabaco y cacao, además de chile y agave. Eso sí, desafortunadamente México era un país dividido por conflictos políticos y sociales. En el siglo XX, México experimentó varias guerras civiles y revoluciones, anteriormente incluyendo la Guerra de Independencia de México contra España, la Guerra de Reforma y la Revolución Mexicana. Estos conflictos políticos y sociales debilitaron la estabilidad del país, afectando su capacidad de desarrollarse de forma plena. Cuando México tenía completo su territorio, era un país con una economía en crecimiento y una cultura rica y diversa. Aunque México enfrentaba desafíos como su dependencia del comercio con Europa y Estados Unidos, su división política y social, además de su territorio vasto y su posición estratégica, lo convertía en un país importante en el continente americano. La adquisición de gran parte de su territorio por parte de Estados Unidos durante la Guerra México-Estados Unidos en el siglo XIX tuvo un impacto significativo en la historia del desarrollo de México. El territorio, que actualmente conforma gran parte de Estados Unidos, alguna vez fue parte de México. Pero la guerra, conocida como la Guerra México-Americana, tuvo como resultado en la pérdida de casi la mitad del territorio mexicano. Aunque ha pasado más de un siglo y medio desde que se firmó el Tratado Guadalupe Hidalgo que puso fin a la guerra, realmente México nunca se recuperó. El territorio sigue siendo un tema sensible para muchos mexicanos y mexicoamericanos, ya que existen algunos que argumentan que México fue injustamente despojado de su territorio por Estados Unidos. Sin embargo, el Tratado Guadalupe Hidalgo puso fin a la guerra y a Estados Unidos se le concedió el territorio mexicano. Estados Unidos adquirió territorios que no le pertenecían, lo cual lo hizo a través de ese tratado que muchos hoy en día consideran ilegal. Además, es importante mencionar que la forma en la que se llevó a cabo la negociación de este tratado fue bastante injusta. México se encontraba en una situación de debilidad, ya que su economía y su ejército habían sido seriamente afectados por la guerra. Por lo tanto, México no estaba en una posición para negociar de forma igualitaria, lo que hizo que ese tratado fuera más injusto e ilegal. Dado que el Tratado de Guadalupe Hidalgo fue ilegal, México tendría el derecho a buscar su unidad y a exigir una reparación por los daños causados. Sin embargo, es importante señalar que esto no es tarea fácil y que requeriría un gran esfuerzo diplomático. En primer lugar, México tendría que argumentar ante la comunidad internacional que el tratado sí fue ilegal. Para hacerlo, México tendría que presentar evidencia de que el tratado violó los principios de derecho internacional, en particular el principio de uti possidetis. Esto requeriría un esfuerzo de investigación y una estrategia legal bien pensada para lograr persuadir a la comunidad internacional. En segundo lugar, México tendría que buscar el apoyo a otros países que estén dispuestos a respaldar su posición. México podría buscar el apoyo de otros países latinos, por ejemplo, argumentando que la violación del principio de uti possidetis también afectó a otros países de la región que se independizaron de España en la misma época. México también podría buscar el apoyo de otros países
que han sufrido violaciones similares del derecho internacional en el pasado. En tercer lugar, México tendría que estar dispuesto a enfrentar la oposición de Estados Unidos. Es probable que Estados Unidos se oponga completamente a cualquier intento de México de recuperar los territorios que perdió en el Tratado de Guadalupe e Hidalgo, y esto podría generar tensiones diplomáticas y políticas entre ambos países. Sin embargo, México podría considerar otras opciones para recuperar los territorios que perdió en el Tratado de Guadalupe e Hidalgo. Una opción sería buscar una negociación con Estados Unidos para recuperar una parte de los territorios cedidos por México. México podría argumentar que el tratado fue injusto y que la recuperación de estos territorios es necesaria para corregir esta injusticia histórica. Otra opción sería buscar una solución pacífica a través de la cooperación internacional. México podría buscar la mediación de organizaciones internacionales como la ONU, para así buscar una solución justa y equitativa del problema. El presidente mexicano es el único que puede tutelar el acto jurídico ante la Corte de Justicia Internacional. Por lo tanto, tendría que presentar si está de acuerdo o no con la propuesta de demanda legal. Ahora, esto mandaría muchas cosas en juego, y necesitaría haber un debate sobre la historia, la legalidad del tratado y el futuro para solucionarlo. Es por eso que cabe una pregunta importante. ¿Qué parte de la prosperidad histórica de Estados Unidos se ha fincado en el desarrollo de los territorios habitados, originalmente por mexicanos y arrebatados a México en una guerra de conquista? Para los mexicanos, esta es la oportunidad de una forma de reconquista. Los mexicanos necesitan reconquistar la memoria para poder recuperar su territorio. Se cree que existen muy buenas pruebas contundentes para apelar en tribunales que Estados Unidos debe devolver los territorios que anexó. El abogado Guillermo Handal investiga este tema desde hace más de 30 años y trabaja sobre una demanda que afirma puede ser presentada ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya. Existen elementos y pruebas documentadas históricas que le dan a México la facultad jurídica para exigir la anulación del Tratado Guadalupe Hidalgo firmado en Estados Unidos y así poder recuperar el territorio tomado por la fuerza. Para los especialistas, todo lo anterior representa que aunque México perdió la guerra, no perdió nunca los derechos jurídicos en su territorio. Pero queremos escuchar tu opinión. ¿Crees que México pueda arrebatarle a Estados Unidos el territorio que le quitó? ¿Crees que un nuevo imperio mexicano se esté forjando en este momento para catapultar al país a un poderío mundial? Te leemos en la caja de comentarios. Recuerda suscribirte, activar la campana de notificaciones, dejar tu me gusta, compartir este video con amigos y familiares, y nos vemos en los videos que subimos todos los días.